Bolivia es un país que, bueno, raramente es noticia de primera plana en México. Establecieron relaciones diplomáticas por primera vez en 1867. Hay un tratado de libre comercio escasamente utilizado desde 1995. Pero todo esto, ex embajador, ha cambiado con la llegada de Evo Morales. ¿Qué representa el exilio del expresidente boliviano en México para las relaciones entre ambos países? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa. Yo creo que acá hay varios significados. Yo empezaría diciendo que yo creo que el gobierno de México debería reconocer al nuevo gobierno de Bolivia. Y brevemente te explico por qué. A partir del gobierno de Zedillo en México, se dio un cambio profundo en la política exterior mexicana al haber los gobiernos posteriores adoptado la Carta Democrática Interamericana. Esa carta dice claramente que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los países de las Américas o de la OEA tienen la obligación de defender la democracia. Con lo cual cambiaron su política exterior radicalmente de las doctrinas anteriores. El presidente actual ha resucitado, ha desenterrado la doctrina Estrada que dice claramente, y la han utilizado para Venezuela y Nicaragua, que México no reconoce gobiernos sino estados y que ellos no juzgan la política de los gobiernos ni el origen de esos gobiernos, sino que reconocen estados. Por tanto, para Venezuela y Nicaragua la han desenterrado. Ahora viene el caso de Bolivia y no tendría ningún sentido que vuelvan a juzgar lo que hace o no hace ese gobierno cuando han desenterrado esa doctrina. Cierto es, embajador, pero estaba viendo las declaraciones del presidente López Obrador de esta mañana y decía que no descarta la posibilidad de reconocer al gobierno interino de Bolivia, como usted sugiere, eso a pesar de que la semana pasada, no sé si le tengo que escuchar las declaraciones, la presidenta provisional, Yanine Áñez, dijo que le dan pena a los mexicanos por la decisión de darle asilo político a Evo Morales. Además, calificó a López Obrador de ser un socialista en el poder y remató diciendo que ojalá que los mexicanos no tengan que lamentarlo. Entonces, con base a todos estos comentarios, ¿cómo quedan las posibilidades de restablecer relaciones tomando en cuenta lo que se ha dicho, ex embajador? Yo creo que si tiene coherencia el gobierno de México, primero que esos comentarios y esa molestia que hay en los bolivianos con lo que ha pasado con Evo Morales, porque hay una profunda molestia, no debería ser un impedimento para que México sea coherente con sus propias políticas. Es decir, el gobierno de AMLO, que habla de no reconocer gobiernos sino estados, tiene que ser consecuente más allá de las críticas que reciba de Bolivia, de los bolivianos y de muchas otras personas. Creo que lo que corresponde es que no juzguen al gobierno y lo reconozcan, porque esa es la doctrina que ha traído el presidente de México, contrariamente a las previsiones de la Carta Democrática de la cual México es parte. Y puede pasar todavía. Mire, ex embajador, el gobierno interino de Bolivia se queja, como usted ya bien lo comentaba, de que el presidente López Obrador le ha permitido a Evo Morales utilizar a México para ponerlo de cierta forma como una trinchera y lanzar granadas políticas y promover la inestabilidad en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades bolivianas. ¿Qué respondió el gobierno de México? Bueno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la respuesta fue que la Constitución mexicana garantiza el derecho de libertad de expresión que se extiende a quienes estén en el país, sean mexicanos o no. Usted decía que hay incongruencia. ¿Qué le parece esta declaración del gobierno de México, ex embajador? Esta es una segunda incongruencia, porque tanto Bolivia como México somos parte de la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas del año 54. Esa convención tiene un artículo que expresa claramente que los asilados o los asilados territoriales en México tendrán la libertad de expresión de la que gozan todos los mexicanos. Lo que no tiene y está expresamente prohibido por esa convención es llamar a la violencia, incitar a los disturbios, hablar de cercos y sobre todo de decir que el pueblo no le queda más que seguir combatiendo.
Esas frases están causando disturbios en Bolivia, están incendiando el país. Hay claramente pruebas de que se están volando puentes en la ciudad de La Paz. Hay gente armada en el Chapare, la zona de producción de coca, que están llevando campesinos, han rebasado a la policía y están generando una zozobra en Bolivia, y eso no debería hacerlo conforme a esa convención.